Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 31. Hay uno más. Por Gary D. Schmidt. Yoda estaba parado en la puerta de su choza. Miraba cómo los rayos de sol atravesaban el cielo gris. Yoda volteó y miró hacia adentro. Luego hacia afuera otra vez. Era hora. O incluso ya era tarde. Las lluvias habían cesado hacia más de media órbita. Pronto el sol caería con fuerza sobre Dagobah y los altiplanos se calentarían demasiado hasta para alguien tan pequeño como él. Le quedaban un par de días. Tal vez menos. Suspiró. De las 2 temporadas en Dagobah, la árida era su favorita. La vista desde los altiplanos le recordaba un tiempo y lugar de hace mucho tiempo. Pero ahora las tierras bajas se habrían drenado y los árboles habrían comenzado a emerger de su cubierta acuosa. Pronto sería tiempo de plantar sobre el suelo húmedo. Sembrar era fastidioso, pero hasta un maestro Jedi necesita alimentarse. Yoda miró de vuelta al interior de su choza. La edad, sus ventajas tiene. Todo y más los jóvenes quieren. Cada vez menos los viejos necesitamos. Había sentido esa disminución al paso de los 2 últimos siglos. Se deshizo de casi todo, excepto de sus posesiones más preciadas, como su bastón. Al principio comenzó como una broma para convencer a los jóvenes Padawan de que era solo un Jedi viejo y débil. Cojeaba por la clase y ellos le abrían paso. Luego hacía a un lado su bastón y atravesaba el aire con su sable de luz. Los Padawan jadeaban sorprendidos al ver un maestro anciano y cansado dar vueltas con la velocidad y el poder de la fuerza. Cuando su lección terminaba, volvía por su bastón y se alejaba lentamente, y los jóvenes no sabían qué creer. ¿Lo necesitaba o no? Si lo vieran en ese momento, lo creerían. También conservaba el cobertor de su cama, la capa de un viejo amigo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Qui-Gon Jinn se había vuelto uno con la fuerza? Yoda fue hasta la cama y pasó los dedos por el dobladillo de la capa. A veces, alguien con mucho poder en la fuerza podía dejar un rastro suyo en lo que alguna vez fue de su posesión. Pero en ese caso ya habían pasado muchos años. Si alguna vez Yoda sintió el rastro de Qui-Gon, en ese momento le fue imposible. En la repisa elevada sobre la cama estaba la cazuelita de Obi-Wan, hecha a mano por él mismo. Yoda utilizó la fuerza para atraer la cazuela hasta sus manos. El asa estaba fría. Eso era todo, en realidad. Alguna vez tuvo un sable de luz que apreciaba, pero se perdió en las ruinas de la Cámara del Senado. Lo lamentaba. Le hubiera encantado dárselo a la joven Skywalker. Podía imaginarla al sentir su peso, sorprendida en un segundo cuando el rayo se activara. Pero ella no sabía nada de las costumbres de la fuerza. Nadie se las había enseñado. Yoda pensó que eso podría no ser verdad. Aún así, sonrió. Si los viejos necesitaban cada vez menos en ese mundo terrenal, tal vez era porque pasaban mucho tiempo en el mundo de los recuerdos y lo que pudo haber sido. Y Yoda tenía apego a muy pocas cosas. Como para evitar imaginarse a la joven Skywalker mientras crecía y maduraba, aprendía los poderes que estaban muy dentro de ella, y hasta cuando conseguía llevar a la galaxia a una nueva era que ni siquiera ella podría imaginar. Pero ¿cómo sería posible? Ni siquiera sabe quién es en realidad. Habían pasado demasiadas órbitas desde que Yoda fue el maestro de algún Padawan, pero a veces deseaba que... La choza comenzó a calentarse. Era hora de empacar lo poco que tenía y dirigirse abajo, lejos del aliento incandescente del sol. No le tomó mucho tiempo. Puso en un saco todas las semillas que había juntado a través de los años, la capa y luego la cazuelita hasta arriba. Agarró su bastón y se quedó parado un momento en la puerta. Echó un último vistazo a la choza que no vería hasta dentro de 8 órbitas. Cerró los ojos y se adentró en la fuerza para buscar a los droides que alguna vez lo persiguieron sin piedad. Lo hacía cada vez que dejaba la choza, pero ya tenía mucho tiempo desde la última vez que había visto al último. Tal vez el Imperio pensó que ya habría muerto desde hacía mucho y detuvieron la búsqueda. O, más probablemente, al Imperio ya no le importaba el anciano maestro Jedi. Yoda volvió a analizar. Tal vez el Imperio tenía razón acerca de la poca importancia que tenía el Jedi. Comenzó a descender a las tierras bajas.
Muchos de los árboles ya estaban sin hojas. Algunos que estaban sobre el agua densa y verde aún las tenían, pero no por mucho tiempo. Yoda pudo ver que el agua había disminuido bajo el sol, como si le tuviera miedo a la luz. Pronto, las tierras bajas estarían pantanosas de nuevo y el viejo Jedi podría plantar las semillas de temporada. Germinarían antes de que el sol comenzara su largo viaje de regreso. Las nubes grises volverían para mantener el aire húmedo y los brotes crecerían y florecerían para producir los frutos antes de un cuarto de órbita. Para entonces, el sol estaría tan lejos que las lluvias ya habrían inundado todo. Después de todo eso, Yoda podría regresar a los altiplanos con la comida para la temporada larga. Yoda podía escuchar las voces de sus antiguos Padawan. ¿Cómo es vivir como un maestro Jedi? Si tan solo verme ellos pudieran. Se talló los ojos con las manos. Si tan solo pudieran. Pero hay peores lugares que Dagobah. Durante gran parte del día recorría el camino hacia las tierras bajas, y la arena y las rocas debajo de sus pies se calentaban más y más hasta que llegaba al borde de las inundaciones, donde el agua se había hundido apenas debajo de la superficie. Entonces sintió algo en los límites de su adentramiento en la fuerza, y estaba al aire libre. Por no mantener tu mente en donde estás y en lo que haces, esto sucede. Yoda se dirigió hacia su refugio elevado sobre 3 rocas mientras azotaba el bastón en el suelo. Su guarida resistiría un ataque, tal vez 2. Tenía casi 900 años y quería aún más tiempo. Tonto. Pero si iba a tener más tiempo, deseó tener la posibilidad de entrenar a un Padawan más. Si tan solo tuviera el tiempo de entrenarla. Llegó a las rocas y se detuvo. De nuevo lo sintió. No era un droide ni una nave imperial. Se adentró de nuevo en la fuerza. No era claro, y luego lo fue. Ese rumor antiguo y familiar que tenía la fuerza, una vibración constante, tranquila, no como una noche silenciosa, sino como la del vaivén seguro y pacífico del mar. Era Obi-Wan. Yoda se recargó sobre las piedras y sonrió. Su exilio había sido largo y solitario. Si hubieran permanecido juntos, el Imperio los habría encontrado. Y aún tenían que cuidar del otro Skywalker, que era impulsivo, revoltoso y distraído, un cabeza dura. Necesitaba del cuidado de Obi-Wan, contrario a la otra, cuya fuerza, voluntad y claridad denotaban que era digna de ser una gran Jedi. Aún así, mientras experimentaba la vibración, Yoda sintió su soledad creciendo. Era bueno sentir a Obi-Wan en la fuerza, pero sería mucho mejor sentarse y caminar con él, dar un paseo bajo las estrellas o hasta entrenar una vez más. Sería una alegría que casi no pudo imaginarse. Y luego otra vibración apareció, y también le era conocida. Era más severa y fuerte, y palpitaba con ferocidad. En su ritmo llevaba arrogancia y oscuridad que también le eran conocidas, pero por primera vez pudo sentir una soledad terrible, iracunda y desesperada. Soledad. Era Anakin, o lo que fue de él. Estaba en duelo, y el remedio para calmarse era el dolor, el suyo y el de otros. Yoda se llevó una mano al pecho, y luego ambas vibraciones se juntaron. Sus pulsaciones luchaban lejos en la fuerza. En ese momento un droide de búsqueda apareció de repente de las tierras bajas, flotando sobre la arena. Se movía rápido sobre el agua. ¿Por qué Yoda no lo sintió? Por reflejo, la mano de Yoda aterrizó en su cinturón, pero hacía mucho tiempo que no tenía un sable de luz. El protuberante ojo del droide aún no lo veía, pero no tardaría mucho en hacerlo. Sus sensores térmicos captarían hasta su cuerpo diminuto, sobre todo porque su calor se reflejaba en la roca. Poco a poco bajó su saco, buscó dentro de él. Sintió la pequeña cazuela de Obi-Wan. Estaba fría. La frotó y pudo sentir a su Padawan, una vez más. Luego la colocó lentamente en el suelo. El sensor térmico del droide parpadeó una vez de color azul y la siguiente roja. El ojo saliente giró hacia su dirección. Yoda cerró los ojos y sintió que la fuerza fluía a su alrededor, desde la roca a la cazuela de Obi-Wan y hasta por la arena debajo de sus pies, que se elevó cuando Yoda alzó los brazos y voló directo hacia el droide en una ráfaga feroz que lo rodeó en una tormenta cegadora. Luego, Yoda alzó el brazo derecho aún más alto. Después de un momento, bajó el brazo en dirección al droide. La cazuela de Obi-Wan salió volando hacia el remolino de arena y se estrelló en el ojo protuberante del droide, que se hizo pedazos y soltó chispas. La explosión fue inminente. Ese tipo de droides tenían un dispositivo de autodestrucción que se activaba cuando se dañaban. Desde los pantanos se escucharon gimoteos largos y fuertes.
No había muchas explosiones en el sistema Dagobah, e incluso a lo lejos Yoda pudo escuchar seres con pies pequeños que huían y el revoloteo de reptiles alados. Los restos del droide cayeron con rapidez desde el cielo. Yoda levantó su bastón y fue a inspeccionar los pedazos. No estaba la cazuela, sin duda había sido desintegrada. Y en ese preciso momento, Yoda sintió que Obi-Wan se hacía más y más fuerte, y luego lo sintió moverse como una ráfaga desde el otro lado de la fuerza. También percibió que Anakin caía aún más en la soledad y el dolor, algo tan terrible que Yoda casi se apiadó de él. Casi deseó poder hablar con él y decirle que no debía sentirse solo nunca más, que habían... Yoda bajó la mirada y vio que el asa de la cazuela había sobrevivido de alguna forma, pero Obi-Wan había dejado ese mundo. Yoda se agachó triste. Obi-Wan y Anakin. Si tan solo todo lo que le sucedió no hubiera sido ensombrecido y ocultado para todos, no era cierto. Si tan solo Yoda hubiera percibido el camino que Anakin seguía, fue error de Yoda y por eso hubiera sido tan importante entrenar a la joven Skywalker. ¿Qué hubiera hecho ella para traer a su padre de regreso? Y para colmo, Obi-Wan no estaba más. ¿Qué significaba eso para el otro Skywalker? Su impaciencia y enojo representaban una debilidad terrible. Obi-Wan. Para Yoda, la galaxia se vaciaba a una gran velocidad. Tal vez por eso no percibió a los dos droides hasta que estuvieron a la vista, atraídos por la explosión. De nuevo, Yoda intentó agarrar su sable de luz y casi sonrió cuando su mano no encontró nada. Por un momento recordó lo bien que se sentía luchar junto a otro Jedi y sentir la fuerza que unía sus voluntades en una. Yoda miró a los droides que se acercaban con sus sensores alertados por su presencia y cuyos dispositivos zumbaban por la satisfacción robótica de cumplir con la misión. Yoda ya estaba viejo. Levantó una mano para... Se escuchó un disparo. Un rayo cruzó por el aire y sobre su hombro. Rebotó en la roca detrás de él y luego en el saco, que se incendió al instante. Su cobertor, la capa de Qui-Gon. Yoda usó la fuerza para cerrar el espacio entre ambos droides como una cortina. El vidrio de sus ojos reventó y los dos cuerpos metálicos se estrellaron entre sí. Ambos cayeron mientras echaban humo. Yoda apagó las llamas y sacó la capa del saco. Estaba un poco chamuscada. Volvió a buscar dentro del saco. La bolsa con semillas estaba intacta. Pudo sentir a Qui-Gon riéndose de él desde el otro lado de la fuerza. Tenía que concentrarse en el presente y así lo hizo el resto del día. Enterró a los droides. Tal vez no era necesario, pero lo hizo, por si las dudas. Envolvió las semillas con la capa y amarró los extremos con fuerza. Luego buscó en la fuerza una vez más para analizar la atmósfera del planeta con mucho cuidado. No había más droides. Tuvo que reprimir la soledad de estar en una galaxia sin Obi-Wan. Yoda bajó por las colinas y se adentró en las tierras bajas. El suelo era cada vez más húmedo y esponjoso. Era más relajante y fresco que el suelo rocoso y arenoso, tuvo que admitir. Fue hacia los árboles, donde la maleza aún brotaba de las ramas, y escuchó las voces de todos aquellos que hibernaron debajo del agua durante la temporada de lluvias. Ahora abrían sus pulmones para respirar aire fresco de nuevo y estiraban las alas, sacudiéndolas para secarlas. Yoda tendría que asegurarse de sembrar las semillas muy profundo y de tapar su aroma con musgo. Encontró su hogar en las tierras bajas con mucha facilidad. También había sobrevivido a su propia hibernación debajo del agua y, en su mayoría, se veía intacta, siempre llena de moho y humedad, al igual que Qui-Gon, que rió al darse cuenta. Dentro, el agua del suelo se había drenado y estaría seco en 1 o 2 días. La litera estaba empapada, pero una hoguera lo arreglaría. Las cosas no tardarían en regresar a la normalidad. Y así fue. 5 días después, la casa estaba seca y firme. Un fuego brillante vibraba dentro. Yoda recortó la capa. De cualquier modo, se encogía cada vez más. La repisa sobre la que siempre había estado la cazuelita de Obi-Wan ahora estaba vacía, y cada vez que la miraba sentía una extraña quietud donde antes había vibración. Yoda suspiró para sí. Lamentarte por ellos no debes, extrañarlos tampoco. Regocíjate por aquellos que se vuelven uno con la fuerza, dijo, pero se sentía solo. Para dejar atrás a quienes se han vuelto uno con la fuerza, entrenar debes. Pero además de triste, era viejo, y había fallado. No pudo ver el camino que Anakin estaba por tomar cuando era un joven Padawan, y había perdido su oportunidad con la joven Skywalker. ¿Qué pasaría con el otro Skywalker? Necio y lleno de ira, al igual que su padre.
Los días siguientes sembró con su bastón las semillas, muy profundo en la tierra suave y húmeda. Las sembró tan adentro que tal vez no saldrían nunca, pero juntó el musgo de las ramas para cubrir la parcela. Cuando terminó, parecía que no hubiera plantado nada, como si nada resultara de todo el esfuerzo. Nada. Nada. Por la noche, Yoda se sentó frente a la hoguera. Estaba solo. Extrañaba a sus viejos amigos que ya no estaban más. Se adentró en el otro lado de la fuerza y buscó a Qui-Gon, aunque no tuvo resultado. Lo hizo de nuevo, pero volvió a fallar. Qui-Gon está ocupado, maestro Yoda, dijo Obi-Wan. Yoda alzó la mirada, aunque no es que lo necesitara. De pronto sintió que la choza estaba tan llena de vida. Llena de Obi-Wan, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la entrada. Brillaba. Nunca habías entrado en una habitación tan silenciosamente, maestro Kenobi. Obi-Wan asintió. Le brillaba la cabeza. Últimamente he desarrollado algunas nuevas técnicas. Para lograr esta última, al otro lado de la fuerza, has tenido que entrar. Así parece, maestro. Yoda cruzó la habitación y se sentó en su cama. Ya no estaba húmeda como solía estarlo. Viejo estoy, maestro Kenobi. 900 años lo confirman. Y agotado. No tanto como piensa, maestro Yoda. ¿En dónde está mi cazuela? Yoda miró a la repisa vacía. Un encuentro tuve. ¿Un encuentro? Uno no tan difícil como para conservar la capa de Qui-Gon, parece ser. Siempre es lo mismo contigo. Decisiones difíciles a veces tenemos que tomar en este mundo. Como ahora mismo, maestro. ¿Por eso estás aquí? Maestro, quiero que entrene a un nuevo Padawan. Con que sí, quiero que entrene a Skywalker. Yoda sintió una gran ilusión. No se había imaginado que en verdad tendría la oportunidad de hacerlo. Acepto. ¿Tan rápido? Entrenarla por mucho tiempo. He anhelado. Maestro, quiero que entrene a Luke. Yoda miró directo en el rostro luminoso de Obi-Wan. No, respondió Yoda y azotó su bastón en el suelo. Elegido él no es. Listo no está. ¿Y quién lo está? Él no. Para ser un Jedi, un gran compromiso se debe tener. Él viaja de una nube a otra. Para ser un Jedi, la mente más clara se debe poseer. Él no deja de pensar en su speeder. Él no. Ella. Maestro. Él no termina lo que empieza. Él es imprudente. Maestro. Y el camino de la imprudencia ya conocemos bien. El resplandeciente Obi-Wan se sentó en la cama junto a su antiguo maestro. Está mojada. ¿Molesto por estas cosas aún estás, maestro Kenobi? Le impresionaría, maestro. Para alguien de 900 años, más sorpresas ya no hay. Obi-Wan sonrió. Le prometo, maestro, que se sorprenderá. Dijo Yoda. Se bajó de la cama y se arropó con la capa. De estar contigo ya casi es hora, de ser uno con la fuerza. Obi-Wan negó con la cabeza. Aún no. Y para decirme esto, ¿tú eres el indicado? Obi-Wan abrió los brazos como si fuera a abrazar a su antiguo maestro. Soy el indicado para decírselo. Impertinente aún eres. Así es, maestro. Hubo un largo silencio. A la otra Skywalker entrenaré. Está lista, dijo, y Obi-Wan volvió a negar con la cabeza. ¿Exigente se ha vuelto, maestro Kenobi? Perdóneme, maestro. Y si entrenar intento a este chico imprudente, impaciente e irracional con las costumbres de la fuerza y falla, ¿qué pasará entonces? Obi-Wan sonrió. Me parece recordar a un antiguo maestro mío que disfrutaba decir algo acerca de intentar. Dijo Yoda y se arropó un poco más con la capa. Cerró los ojos. Kenobi esperó. Envíamelo entonces, dijo Yoda en una voz silenciosa como un susurro. Obi-Wan acomodó la capa bajo la barbilla de Yoda. ¿Y Obi-Wan? Sí, maestro. Por la cazuela, perdóname. Era vieja y fea. Yoda abrió los ojos. Yo también. No, maestro. Mira, maestro Kenobi, mire, viejo y feo. ¿Qué ve? Obi-Wan se inclinó para ver. Un ente luminoso. Dijo Yoda y volvió a cerrar los ojos. Molesto es cuando usan tus propias palabras en tu contra. Un mal presentimiento por esto tengo. Pero Obi-Wan ya se había ido. Yoda se acurrucó haciéndose un ovillo con la capa de Qui-Gon. Era hora de dormir, o por lo menos lo intentaría. Abrió los ojos. Tal vez no lo lograría. Las cosas no resultaron como hubiera querido, para nada. Pero, aún así, estaba entusiasmado, como no lo había estado en mucho tiempo, por el día siguiente. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.